que hoy es el día santo, que hoy es el día en que toda carne debe venir a postrarse delante de su presencia. Pues Padre bendito de los cielos, le ruego pues que nos dé más y más de Santo Espíritu, para que todo lo que usted nos hable por medio de nuestro hermano podamos vivirlo en nuestras vidas, podamos ponerlo por obra y así ser mejores cada día delante de su presencia. Pues eterno Padre Dios, estos favores le ruego y le suplico, esperando nos escuchen y los conceda, porque se los ruego humildemente en el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Hermano ministro, tiene su lugar. Amén. Amada iglesia de Dios, pasa a vosotros. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Tengo 10 minutos. 40. Pues yo que iba a escoger una profecía, mejor una parábola, ¿no? Dice que el mucho estudio es aflicción de qué. Y a eso venimos, a afligir qué. La carne, ¿sí, hermanos? Pero voy a tratar de ser breve. Ayer se me olvidó darle las gracias a mi hermano Andrés, que me dio su privilegio, o por medio de mi hermano encargado me dieron el privilegio de predicar anoche. Gracias, hermano Andrés. Y también dar las gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Hermanos, pues estamos viendo que ya se va a acabar el ciclo de este año, y por ende, hermanos, pues tenemos que estar también sumamente como agradecidos con Dios con lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Amén. Bueno, vamos a ver el profeta Jeremías. ¿Qué les parece? ¿Sí? No los veo muy entusiasmados, como que ¿sí? Jeremías capítulo 31. Y yo sé y he notado que les gusta leer mucho, y le doy gracias a Dios también por eso, porque en esta ocasión voy a ocupar que me ayuden. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Me quieren colaborar? ¿Sí? Esa palabra la usan mucho en Colombia. Capítulo 31, hermanos. ¿No hay hermanos colombianos entre nosotros? Me acuerdo que venía un colombiano, ¿no? ¿No? Venezolano, ¿verdad? Y hermanos, vamos a ver el profeta Jeremías, el capítulo 31. Le voy a pedir a mi hermano Bran que me ayude. ¿Sí, hermano? A leer. ¿Sí? Bueno, a su compañera. ¿Sí, hermana? ¿Nos ayuda? Jeremías capítulo 31, verso 31. ¿Qué le parece, hermana? Y el 32 también. Y de ahí le seguimos nosotros. Gracias, hermanita. Jeremías 31 y 32. Amén, hermana. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Amén, hermana. Que Dios bendiga a mi hermana, bendiga la palabra del Señor, porque dice el libro de Relaciones que hay bendición para los que ¿qué? Leen, y aún los que oyen las palabras de la profecía. Jeremías, un profeta de Dios, hermanos, que ya venía, hermanos, viendo o analizando a través de Dios, y le comenta al pueblo de Israel que iba a haber un tiempo de transitorio. ¿Qué dice la palabra transitorio, hermanos? Algo que va tomando lugar o cambio. Amén. Estamos viendo en este cuaderno que había ese tabernáculo con un propósito. Sí, anoche explicamos que el propósito era ¿qué, hermanos? De la existencia de ese tabernáculo en el desierto, o sea, a todo el campamento, a todo el atrio, ¿sí? ¿Qué era el propósito de Dios en ese tiempo? Los había extraído ¿de dónde? Egipto. ¿Y cómo venían, hermanos? Muchos de ellos no conocían ¿qué? A su creador. Venían como contaminados, porque dentro de ellos también, hermanos, Dios permitió de otras naciones,
¿sí? Que querían también que salir del éxodo, ¿sí? Masivo de la esclavitud de Egipto, salir juntamente con ellos, y tenían las mismas que leyes, a excepción de algunas cosas, porque se tenían que circuncidar para poder practicar de ellas. Bueno, cuando vemos esto, hermanos, entonces vemos que surgió un propósito de purificar al pueblo 40 años por su incredulidad, por su rebelión, por su falta de desconfianza con Dios. Entonces los mandamientos, hermanos, nos sirven a nosotros ¿para qué causa? Para normar nuestra conducta, ¿sí, hermanos? Para que vivamos una vida, hermanos, instruida a través de buenas obras, y de esa manera asimilarnos a lo que es, hermanos, el propósito de la existencia de nosotros aquí en la tierra. Bueno, vemos que Jeremías está profetizando que venía un tiempo, ¿sí, hermanos? Estaba profetizando que venía el tiempo donde iba a haber, hermanos, un cambio, que ya no iba a estar, hermanos, en las tablas de piedra, sino que ahora iba a estar ¿dónde? Dice que iba a ser un nuevo pacto Dios, pero ¿con quién, hermanos? Nuevamente con su pueblo, con la casa de Judá y la casa de ¿quién? De Israel, ¿sí, hermanos? Recuerden que fue dividido en dos partes, por eso se llama la casa de Israel, la casa de Judá, ¿sí, hermanos? 10 tribus y 2 al sur, o 3. Bueno, entonces vemos, hermanos, que ese pacto es el mismo, simplemente que iba a haber un nuevo ¿qué? Compromiso, ¿sí, hermanos? Y lo vamos a ver, hermanos, por medio, bueno, primero queremos analizar por qué era necesario hacer esto de parte de Dios. No por Él no cambia, los que cambiamos somos ¿quién? Nosotros. Y el verso 32 que leyó nuestra hermana dice: no como el pacto que hice con ¿quién? El día que los tomé, dice que tomé su mano. ¿Para qué, hermanos? Porque ellos que fueron extraídos invalidaron ¿qué? Mi pacto, bien que fui yo como marido para ellos, dice Jehová. Los traté bien, los alimenté, los proveí de toda cosa que ellos iban a necesitar, los cubrí del sol, aún en la noche les di lumbre, ¿verdad? Un gran fuego, hermanos, les di todo lo necesario, ¿sí, hermanos? Entonces hay veces que tenemos que hacer un compromiso con Dios, no involucrarnos, comprometernos con Dios, ¿sí, hermanos? Y dice, hermanos, que haría esto nuevamente con la casa de Judá y la casa de Israel. Vamos a ver Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 8. Hebreos 8, hermanos. Amén. Porque amén, hermana. Reprendiéndoles dijo, o dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá, ¿qué, hermanos? Un pacto. Es lo que había profetizado ¿quién? Jeremías, ¿sí, hermanos? Ya Pablo en la carta a los Hebreos dice: bueno, Dios a través de Jesucristo, ahora porque recuerden, hermanos, que antes de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote no entraba solamente por él mismo, sino que él tenía que ofrecer un sacrificio por él y por su hogar, por su familia, y, hermanos, así entrar, porque era hombre y por ende como humano quizá había fallado, había cometido un error, había su familia cometido, así como Job capítulo 1 dice: bueno, sacrifico todos los días porque quizá mis hijos han cometido alguna rebelión contra Dios, ¿sí, hermanos? Y dice: bueno, ahora a través de Jesucristo, hermanos, creemos que tenemos libertad para poder hacer esto. Y dice aquí, hermanos, que iba a venir el día donde iba a ser un nuevo pacto
¿Con quién, hermanos? Dice el verso 9. No como el pacto que hice con sus padres. Es diferente entonces este pacto, hermanos, no en contenido, sino en forma. ¿Sí, hermanos? En forma. Y dice, hermanos, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no, ¿qué, hermanos? No permanecieron en mi pacto. Y es lo que estábamos hablando hace ratito, que a veces que no todos, hermanos, nos perseveramos dentro de esta doctrina. No todos soportamos, hermanos, un cambio de vida. Lo sentimos muy pesado, sentimos que es muy gravoso, sentimos que no es para nosotros, pensamos que no tengo que hacer esto, que ya Dios a través de Cristo hizo todo por mí. Pero vamos a ver qué parte hizo Cristo por nosotros y qué parte nos corresponde a través de este nuevo pacto hacer con Dios. ¿Sí, hermanos? Y dice, hermanos, en el verso que estamos considerando, que es el 9 de Hebreos capítulo 8, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, dice el verso 10, este es el pacto que ordené a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí nos vamos a detener, porque ese pacto que hicieron, esa alianza, desde que salieron de la tierra de Egipto, hermanos, al desierto, es el mismo pacto de guardar los mandamientos, ¿sí? Solamente que aquí, hermanos, ya lo hizo más que íntimo, más personal, más individual a cada persona. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Y cuando lo vemos así, hermanos, entonces entendemos lo que dice Cristo: el que permaneciera hasta el fin. No lo está generalizando. Dice el que permaneciera, el individuo, la persona que cree y permanece dentro de esos preceptos de norma de vida que son los mandamientos, entonces puede que alcanzar la eternidad. Y es el propósito de estar aquí, hermanos. Queremos, hermanos, estamos en un proceso, así como repito, el día de hoy explicamos un poquito de toda la ordenanza, lo ritual, el mecanismo que Dios puso para que el pueblo pudiera subsistir, ¿sí? Porque el que moría, hermanos, no era el pecador. ¿Quién moría? El animalito inocente que no hizo ninguna falta. Tomaba el lugar de ¿qué? Del oferente, del pecador. ¿Sí, hermanos? Y es lo que hizo Cristo. Inocente, Cordero de Dios, tomó el lugar nuestro. Amén. Ahora nos dio, hermanos, la oportunidad de poder ahora, a través de nosotros, hermanos, que hemos aceptado los mandamientos. ¿Estamos de acuerdo con los mandamientos de Dios? ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué se recomienda al pueblo que si lo siente en su corazón? Yo siempre digo esto: el que sienta en su corazón después de cada mandamiento, diga ¿qué? Amén. El que lo sienta. El que no lo sienta no dice nada, porque amén quiere decir, hermanos, que estamos ¿qué? Estamos de acuerdo, que así sea la voluntad de Dios en nosotros. ¿Sí, hermanos? Pero si no estamos convencidos y decimos, bueno, pues sí, entonces nuestro corazón todavía no está ¿qué? Entregado, hermanos, a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que guardemos ¿qué? Sus mandamientos. Porque los mandamientos, hermanos, nos dan a nosotros lo que vamos a ver: bendición. Bendición física, emocional y espiritual. ¿Sí, hermanos? Vamos a ir un poquito atrás. Paréceme, hermanos, que aquí escribí unos textos que quiero que leamos. Deuteronomio capítulo, vamos a ver, hermanos, 27 paréceme que es, o vamos a ver del 26 de Deuteronomio. Recuerden que Deuteronomio es la repetición de ¿qué? De los mandamientos, ¿sí?
Recuerden que Moisés fue escribiendo en un libro, hermanos, las ordenanzas, estatutos, decretos, leyes de Dios. Cuando sucedía algo, consultaba a Dios y dice Dios, bueno, haz así. El que hizo esto, esta es la sentencia. Dice Deuteronomio capítulo 26. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice verso 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas ¿qué, hermanos? Y derechos, estatutos y derechos. ¿Sí, hermanos? Por ejemplo, hermanos, conocemos los códigos de la ciudad de Indianápolis o del condado de Marion, en el cual estamos. ¿Conocemos? ¿Sí los conocemos? Hay códigos civiles como judiciales, ¿sí? Entonces, hermanos, a veces que no conocemos los códigos o los decretos, los estatutos, ¿sí? Ya sean estatales, del condado, de la ciudad, y a veces cometemos alguna falta y nosotros ¿qué? Lo ignoramos, ¿sí o no? Porque no conocíamos ¿qué? La ordenanza, ¿sí? Por eso es importante conocer las leyes, hermanos. De esa manera nos limitamos, hermanos, a no hacer esa acción, porque esa acción trae ¿qué? Una reacción, ¿sí o no, hermanos? Sí. Entonces dice aquí, Jehová te mandó que cumplas. Quiere decir que Dios, antes de dar sus preceptos, mandamientos, les aconsejó al pueblo, mira, les voy a decir esto es lo bueno, esto no es lo bueno, esto es lo que te puede suceder y esto es lo que te va a pasar. Pero quiero que lo sepas antes de que lo puedas cumplir. ¿Sí, hermanos? Dios no es injusto, nos dice primeramente lo que Él, hermanos, quiere que cumplamos. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo que Dios es bueno? Sí, porque si no fuese bueno, hermanos, entonces no nos dijera cosas las cuales a Él no le agradan. Al contrario, quiere que su pueblo sea un pueblo como singular, diferente, que tenga normas diferentes, hermanos, para hacer una diferencia entre las demás naciones, ¿sí? Por eso Dios mismo nos dice que somos un pueblo que sabio, entendido, porque hemos entendido lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada, ¿sí? Dice aquí, hermanos, que para que sepas hoy estos mandamientos, estatutos, derechos y cuidar pues de ponerlos, ¿por qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero si vamos y decimos más que, pues ahí los hermanos dicen que yo no tengo que comer este tipo de pescado, y a mí me gusta de todo tipo de pescado, no a mí, sino algún comentario puede ser así, ¿no? Pero dicen los hermanos que no, lo que dice es Dios. Dios dice de la mar, las especificaciones dice que tenga que aleta y escama, ¿sí? Eso es lo que dice Dios, no el pastor, no los hermanos, no el ministerio, es Dios. ¿Sí, hermanos? Y así vamos viendo, hermanos, que cuando ponemos el entendimiento a las cosas, vamos comprendiendo que tiene un razonamiento para cuidar nuestra ¿qué? Nuestra salud. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Y dice aquí, hermanos, en el versículo que sigue, el 17, a Jehová has ensalzado hoy, para que sea por Dios, y para andar en tus caminos, y para guardar sus estatutos, sus mandamientos y sus derechos, y para oír, ¿qué más, hermanos? Su voz. Recuerden, hermanos, que cuando salieron, llegaron a la orilla del monte ¿qué? Horeb o Sinaí, y dice, quédate aquí, dice el Señor a Moisés, dice, santifícalos hoy y mañana, y el tercer día, dice, me manifestaré en la nube. Y dice, pero dile al pueblo que no se acerque a las orillas del monte. Y el pueblo, ¿qué dijo a Moisés? Ve tú, y todo lo que te diga Jehová. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? Pues a saber lo que te diga, pero pues a nosotros. Y a veces tenemos esa actitud de anticiparnos y comprometemos a cosas que a veces no hemos ¿qué? Oído y entendido. ¿Sí, vamos?
Y a veces por eso decimos, no, más que a mí no me dijeron, no fueron claros conmigo. Si me hubieran dicho esto antes de bautizarme, pues quizás no lo hubiera hecho, o lo hubiera pensado mejor. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Por eso es muy importante lo que dijo nuestro Maestro Jesucristo a sus discípulos, lo que leímos hace ratito en la escuela sabática, en el verso 20 de Mateo capítulo 28, ¿se acuerdan? Y enseñarles que guarden todas estas cosas que yo os enseñé. ¿Sí, hermanos? Es importante transmitir. ¿Sí, hermanos? Por eso el pueblo, a través del ministerio, hermanos, recibe lo que Dios nos otorga. Pablo mismo, hermanos, en su primera carta a los Corintios, vamos a ver lo que este hombre lleno del Espíritu nos dice. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Sí, hermanos? Yo creo que me voy a tardar de los 10 minutos. Ya pasé, ¿verdad? 19. Primera de Corintios capítulo 15, hermanos, verso 1. Además, os declaro que, ¿fue muy claro Pablo con la iglesia? Sí, fue muy claro con la iglesia. Dice, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también que perseveráis, por el cual asimismo, si retenieres la palabra que os he predicado, sois que, si no creísteis, en vano. ¿Sí, hermanos? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿sí? Que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a qué. Él dice, está textualmente diciendo, yo estoy extrayendo lo que se me reveló a través de Jesucristo, pero que tiene contenido dentro de las Escrituras. Amén. Cristo mismo dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Sí, hermanos? Estamos recibiendo lo mismo, solamente que en una forma diferente, más personal, más individual. ¿Sí, hermanos? Y vamos a ir nuevamente a Deuteronomio, hermanos, donde vamos a seguir leyendo del capítulo 26. Y dice, hermanos, en el verso 18, leímos el 27, ¿verdad? Y Jehová dice que te ha ensalzado hoy para que seas un peculiar pueblo, como Él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus ¿qué? Sus mandamientos. Verso 19, para ponerte por alto sobre todas las gentes que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas pueblo como a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Hermanos, creámoslo, somos gente muy especial para con Dios. Aún dice Él que somos como las niñas de sus ojos, delicado, hermanos, pueblo para Él. Y por ende, por eso debemos de apreciarnos unos a otros y apreciar lo que somos para con Dios. ¿O no es así, hermanos? Pablo llegó al grado de decir carísimos, ¿sí? Porque hemos costado un precio muy alto, la sangre de Cristo. Y somos de gran valor para con Dios, ¿sí o no, hermanos? Dice, no nos ha remido con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cuando eso pasa, entonces hay un sentimiento en nosotros, los cuales dice, bueno, si Dios me ama y pide lo mejor para mí, entonces si yo hago lo que Dios me pide, mi vida va a ser prosperada, mi vida va a ser sana, mi vida va a ser una vida de mejoría. Vamos a seguir ahora a Deuteronomio capítulo 27, hermanos, donde vamos a hallar, y muy observación muy buena de mi hermano Santos esta mañana, capítulo 27 de Deuteronomio. Y dice así, hermanos, verso 9, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo el pueblo de Israel, diciendo, atiende y escucha, Israel, hoy eres hecho pueblo de Jehová tu Dios. Se confirma ahí, hermanos, una alianza, un pacto. Yo soy tu Dios y tú ahora eres ¿qué? Mi pueblo. Amén. Y recuerden que en todo pacto, en toda alianza, en todo contrato,
hay especificaciones. ¿Quién ha comprado un carro últimamente, hermanos? ¿Nadie? Ya ve que le dan como 20 hojas, ¿no? Y fírmale aquí, fírmale aquí, fírmale aquí, fírmale aquí. Y lo que no, las dos cosas que nos interesan, ¿qué? Es cuánto me va a costar y cuánto voy a pagar. Y ya las letritas pequeñas, las cláusulas, ¿esas qué? Ni las leemos. Ah, pero el carro no me salió bien. Yo voy a reclamar. No, pero la cláusula, ¿qué dice? Lo has comprado en las condiciones que está. ¿Cierros? Pues es importante leer, dicen aquí, the fine prints, las letras muy pequeñas, esos detalles, hermanos, que a lo mejor decimos, no, pues sí, lo que me importa es que yo obtenga mi carro. Todos queremos la salvación, ¿sí o no, hermanos? Todos queremos la vida eterna, todos queremos prosperidad, pero, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que hay condiciones. ¿Sí? Sigue diciendo, hermanos, el verso 10: oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás, ¿qué, hermanos? Y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, ¿qué les dijo Moisés, hermanos? Esos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo cuando hubiere pasado el Jordán. ¿Sí, hermanos? Simeón, Levit, Judá, Isachar, José y Benjamín. Esos estarán sobre el monte Gerizim. ¿Y qué iban a hacer estos, hermanos? Estos representantes de esas 6 tribus iban a leer que las bendiciones. Recordar al pueblo que a través de la alianza, a través del pacto de guardar los mandamientos, iban a recibir bendiciones. Sigue diciendo el verso 13: y estos harán para pronunciar la maldición en el Ebal, en el monte Ebal. ¿Quién iba a estar ahí, hermanos? Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundación, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiese en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Ya veremos. Quise leer solamente este versículo porque aquí nos dice que todo varón, a los varones, a nosotros se nos hace responsables de qué, de nuestras familias y de lo que acontece dentro de nuestras familias, y de que no haya nada oculto que pueda perjudicar, hermanos, la vida eterna de toda la familia. ¿Sí, hermanos? Aunque es particular y decimos, no, pues el niño ya no quiere venir, el muchacho ya no quiere asistir a la iglesia, pues yo ya le hablé, pero pues no quiere nada con Dios. Bueno, tenemos que también decirles que no solamente las bendiciones, sino que también tenemos que pronunciarles las maldiciones, porque no es de parte nuestra, hermanos, es de parte de quién, de Dios. ¿Sí, hermanos? Y Dios dice, lo dio por testimonio esos 2 montes para que el pueblo pudiera recapacitar y saber que si se portaba bien y andaba en la ordenanza de Dios, iban a recibir ¿qué? Bendiciones. Pero si no, ¿qué iban a recibir, hermanos? Capítulo 28 de aquí mismo de Deuteronomio: y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios. Reflexionó el muchacho, o reflexionó el hermano, la hermana que dejó de observar los mandamientos y se alejó de practicar la doctrina, y recapacitó y regresó a Dios, hermanos, y dice: será que si oyere diligentemente la voz de Jehová su Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué más, hermanos? Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿sí, hermanos? Te alcanzarán. Quiere decir que Dios, hermanos, quiere que nos vaya bien,
¿Sí o no, hermanos? ¿Sí lo quiere o no? Sí, hermanos. Lo dejó como testimonio. Dejó, hermanos, esas pronunciaciones para que el pueblo se esforzara, ¿sí, hermanos? Para recibir lo bueno de parte de Dios. Pero también iba a haber consecuencias si no seguían las ordenanzas y decretos, los cuales hicieron ellos alianza. Por eso dice que no, dice, invalidaron mi pacto, no permanecieron en mis ordenanzas, ¿sí? Y por ende dice, yo me molesté con ellos. Y profetizó Jeremías a través de Dios, dice, vendrán los tiempos donde Dios hará un nuevo ¿qué? Pacto. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 8. ¿Dios quiere que nosotros seamos mejores, hermanos? Sí. ¿Ya tenemos un ejemplo? Sí, a Israel. Israel para nosotros, ¿qué es, hermanos? Un espejo, ¿sí? Para que reflexionemos en ellos, hermanos, y veamos que ellos dejaron y por ende algunos fueron, hermanos, postrados en el desierto. Hebreos capítulo 8, hermanos, vamos a seguir leyendo en el versículo 9 de Hebreos capítulo 8. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, ese es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí. ¿Por qué, hermanos? Por pueblo. Ahora, ¿nosotros éramos pueblo de Dios, hermanos? No éramos pueblo de Dios, mas ahora somos pueblo de Dios. Primera carta de Pedro capítulo 4, hermanos. Amén. Y dice en el versículo, vamos a ver aquí, hermanos, si es, perdón, es la primera carta capítulo 2, perdón, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, en el verso 9 en adelante. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje, dice, escogido, real sacerdocio, gente, ¿cómo, hermanos? Sí, apartada, pueblo adquirido. ¿Para qué propósito, hermanos? El ministerio, como el sacerdocio de la tribu de Leví, hermanos, estuvo para ministrar en ese tabernáculo. ¿Sí? Ahora en este nuevo pacto, hermanos, no solamente la tribu de Leví, sino que todos a través del orden de Melquisedec podemos ser ¿qué? Sacerdotes. Y dice, hermanos, que ahora somos un real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Con qué propósito, hermanos? Para anunciar, ¿sí, hermanos? ¿Para anunciar qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tenemos el candelabro nosotros, hermanos? Sí, dice Jesucristo que nosotros ahora somos la luz del mundo. Y dice que una lámpara o un candelabro no se pone que debajo de la mesa, sino arriba. ¿Con qué propósito? Para alumbrar, para dar luz, para dar claridad en los lugares oscuros o de ignorancia, desconocimiento. Somos eso ahora, hermanos. Todos esos inmuebles que estaban en el tabernáculo, el santuario, en el templo, el tabernáculo del desierto, hermanos, todos simbolizan, pero ahora son representativos también, ahora en este ¿qué? En este templo, que es nuestro cuerpo. ¿Sí, hermanos? Y por ende, hermanos, dice aquí, verso 10, vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. Ahora también nos incluye Dios, nosotros los gentiles, por medio del evangelio, por medio de la fe en Jesucristo, por guardar los mandamientos.
ahora también estamos incluidos en ¿dónde? En ese real sacerdocio, con esa gente que apartada, ¿sí, hermanos? Que ahora, hermanos, somos un pueblo adquirido para anunciar, ¿qué, hermanos? Las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos introdujo ¿a dónde? A este conocimiento. ¿Sí, hermanos? Dice una cita en Efesios, hermanos, quiero leer Efesios capítulo 1. Dice en el versículo, hermanos, 17, Efesios 1:17, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué propósito, hermanos? Para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, dice, en los santos. Él quiere que conozcamos todo esto, hermanos. Sí, por eso es importante, hermanos, estudiar la Escritura, como el Viejo Testamento como el Nuevo, porque todo nos da luz, nos da entendimiento para saber ahora lo que tenemos, el propósito, hermanos, que Dios tiene para con nosotros. Vamos a regresar a Hebreos, hermanos, para ir concluyendo. Y dice, hermanos, en Hebreos capítulo 7, Hebreos ahora el capítulo 7, en el versículo, hermanos, vamos a leer desde el versículo, bueno, vamos a abreviar un poquito porque es muy alta, grande la lectura. Dice en el versículo 19, porque nada perfeccionó la ley, mas hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y vamos a detenernos aquí. ¿A qué ley se está refiriendo? La ley del sacerdocio, la ley de la ordenanza de Dios a través de esta justificación, ¿sí? Porque si el sacerdocio, que sí era de gloria y era perfecto, ¿para qué hubo necesidad de qué? De introducir otro mejor. ¿Sí? Es lo que está explicando Pablo, la ley del sacerdocio levítico. A esa ley se está refiriendo. Y dice, hermanos, en el versículo, ¿cuál estamos? 19. Dice el 20, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento por el que se juró, o dijo, perdón, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de ¿quién? Está hablando del orden ahora a través de Jesucristo, hermanos. Recuerden que Jesucristo al morir, hermanos, Él nos da acceso al verdadero tabernáculo de Dios. Y dice aquí, hermanos, que cuando Él ascendió, Él abrió la puerta y Él está, hermanos, en ese verdadero tabernáculo celestial. Y está oficiando como un sumo sacerdote. Y dice aquí, hermanos, tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían ¿qué? Permanecer, ¿sí? Eran varios. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio como, hermanos, inmutable, ¿sí? O sea que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio como eterno. Dice el verso 25, por lo cual puede también salvar, ¿cómo, hermanos? Eternamente. Porque recuerden que ese sacerdocio, cuando el oferente, el pecador que merecía la muerte porque había cometido un pecado, pero tenía un mecanismo en lo cual podía ¿qué? Seguir con vida siempre y cuando trajera ¿qué? Un animalito. Y el animalito moría en vez de él, ¿cierto? Y el oferente seguía ¿qué? Viviendo.
pero al final iba a morir, ¿no es así? Se está refiriendo a la vida eterna. Nosotros también vamos a morir, pero al morir tenemos que la promesa de la eternidad. Y dice aquí, hermanos, que Jesucristo nos puede dar que la eternidad. Y dice, hermanos, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder, dice, por ellos. Porque tal pontífice nos convenía. ¿Cómo nos convenía que estuviera ese sumo sacerdote, hermanos? Santo, ¿qué más, hermanos? Inocente. ¿Cuál otra cualidad? Limpio, apartado de qué, y hecho más sublime que los cielos. ¿Sí, hermanos? Cuando dice limpio, hermanos, es que ¿qué? En él no existía ¿qué? Ningún pensamiento malo. Imagínense, hermanos. Tenía una conciencia que no le podía rehuir, porque recuerden que la conciencia, hermanos, ese mecanismo dentro de nuestro cerebro, Dios lo puso ¿para qué? Para rehuirnos. ¿De qué? De nuestras malas acciones. ¿Sí? Entonces nos convenía este sumo pontífice. Por eso necesario era que se introdujera este sacerdocio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces por eso se le llama que es un mejor pacto. ¿Sí? En esa forma. Y dice aquí, hermanos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, o sea, Jesucristo, una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, una sola vez. ¿Sí, hermanos? Esa parte está entendible, ¿no es así, hermanos? Está muy entendible. Yo ya acepté a Cristo, el sacrificio de Cristo me ha purificado, me está dando la oportunidad de la eternidad, pero aquí adelante, ¿qué tengo que hacer yo, hermanos? ¿Cómo? Permanecer. ¿Sí, hermanos? Permanecer. Hay una cita en Revelaciones que quiero compartir, hermanos, ya para ir concluyendo, muy interesante. Apocalipsis, hermanos. Déjeme ver el capítulo. Hay una cita, hermanos, donde habla de los que seguían al Cordero. Dice que lo seguían de día y de noche. Déjenme ver, hermanos, dónde lo tengo. A ver, hermanos, léalo, a ver si es ese. Dice que amén. Sí, buscando un texto, hermanos, donde dice que fueron los elegidos, fueron llamados elegidos. Bueno, yo creo que se los voy a tener que ver en otra ocasión. Aquí está, Revelaciones capítulo 17, hermanos. Perdón, es 17, si lo quieren anotar, capítulo 17, donde habla de la caída de Babilonia, y dice en el versículo 14: y ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con él, ¿cómo son, hermanos? Son llamados primeramente, y elegidos, ¿y qué más? Y fieles. ¿Sí, hermanos? Tres cualidades. Dice, primeramente son llamados. Y lo que citamos en la mañana, muchos son los llamados y pocos los elegidos o escogidos. Y estos que vemos aquí que estaban con el Cordero fueron llamados, fueron elegidos, escogidos, pero algo más, permanecieron ¿qué? Fieles.
¿Sí, hermanos? Es bonito que ya nos llamó Dios. Al padre Abraham de la fe, dice que le llamó estando ¿dónde? En Ur de los Caldeos, de la otra parte de la Mesopotamia. Dice que sus padres, ¿cómo eran? ¿Los que practicaban? La idolatría, adoraban las imágenes. Y lo primero que Dios, al llamarle a Abraham, ¿qué le aconsejó? Sal de tu tierra, ¿sí? Deja ese lugar que se está influyendo, salte de ahí, ¿sí? Sal, y yo te mostraré, ¿qué dice? Otro lugar mejor. Y es lo que nos dice Dios, nos llama ¿a qué? A salir, oír, dice, huid de ella, pueblo mío, para que no recibáis, ¿qué? De sus plagas. ¿Sí, hermanos? Ya nos está advirtiendo. Y si hemos escuchado el llamamiento, ahora lo siguiente sería ¿qué? Elegir seguirle, elegir estar aquí, elegir permanecer en Dios. Y lo último sería ¿qué? Permanecer fieles, ¿sí? A Dios, hermanos, a Dios. Porque de esto, hermanos, depende ¿qué? La bendición o la maldición, hermanos, ¿sí? Eso es lo que Dios ha puesto dentro del pacto. El pacto trae condiciones, ¿sí, hermanos? Todo está condicionado, hermanos, ¿sí? El evangelio mismo tiene que condiciones, ¿sí? Y para poder merecer, hermanos, el galardón, tenemos que seguir la voluntad del eterno Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. Vamos a pedirle a nuestro hermano suplente, o le damos tiempo que se acerque, mi hermano Adán. De mi parte es todo, hermanos, y que Dios nos siga bendiciendo y podamos hacer su voluntad para que alcancemos la meta, hermanos, y podamos vivir una vida llena de bendiciones. Que los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.